Descartes y la metafísica. Su concepción de la realidad y la existencia de las sustancias. Introducción. René Descartes, 1596 a 1650, es una de las figuras más influyentes en la historia de la filosofía. Conocido como el padre de la filosofía moderna, su obra sentó las bases para muchas de las discusiones filosóficas que seguirían. Uno de los aspectos más destacados de su pensamiento es su concepción de la realidad y la existencia de las sustancias, temas centrales en su metafísica. Este tratado explora en profundidad la metafísica cartesiana, examinando su concepción de la realidad, la distinción entre sustancias y sus argumentos para la existencia de Dios y la sustancia pensante, res cogitans, y la sustancia extensa, res extensa. El contexto histórico y filosófico. Descartes vivió en una época de grandes cambios intelectuales y científicos. La revolución científica estaba en pleno apogeo, y las viejas certezas del pensamiento aristotélico escolástico estaban siendo cuestionadas. Descartes buscó un nuevo fundamento para el conocimiento que fuera indudable, un punto de partida seguro sobre el cual construir toda la estructura del conocimiento humano. En su obra más famosa, Las Meditaciones Metafísicas, 1641, Descartes se propuso examinar las creencias y las certezas desde los primeros principios. Mediante un proceso de duda metódica, Descartes pretendía descubrir una base inquebrantable para el conocimiento. Este proceso lo llevó a la formulación de su famosa máxima: cogito, ergo sum. Pienso, luego existo. La duda metódica y el cogito, ergo sum. El primer paso en el proyecto metafísico de Descartes es la duda metódica. Descartes decidió dudar de todas sus creencias para ver si podía encontrar algo que fuera absolutamente indudable. Dudó de la información proporcionada por los sentidos, argumentando que los sentidos a veces nos engañan. También dudó de las verdades matemáticas, sugiriendo la posibilidad de que un genio maligno podría estar engañándolo incluso en estos casos. Sin embargo, Descartes encontró que no podía dudar de su propia existencia como pensante. El acto mismo de dudar implica un pensador, y por tanto, incluso si está siendo engañado, debe existir al menos como una cosa que piensa. Esto llevó a su formulación del cogito, ergo sum. Esta certeza indudable se convierte en el primer principio de su filosofía, la concepción cartesiana de la realidad. Con el cogito, ergo sum como base, Descartes procede a reconstruir su concepción de la realidad. En su metafísica, Descartes distingue entre tres tipos de sustancias: la sustancia pensante, res cogitans; la sustancia extensa, res extensa; y la sustancia infinita, Dios. La sustancia pensante, res cogitans. La sustancia pensante es la esencia del yo. Según Descartes, la esencia de la mente es el pensamiento. La mente es una sustancia cuya esencia es pensar, lo cual incluye todos los actos conscientes como dudar, entender, afirmar, negar, querer, imaginar y sentir. A través de la introspección y la certeza del cogito, Descartes llega a la conclusión de que el yo existe como una cosa que piensa. La sustancia extensa, res extensa. La sustancia extensa es la esencia de la materia. Para Descartes, la característica esencial de la sustancia material es la extensión, es decir, la propiedad de ocupar espacio. La res extensa se caracteriza por tener longitud, anchura y profundidad, y es divisible, mecánica y sujeta a las leyes de la física. Este es un claro contraste con la res cogitans, que es indivisible y no ocupa espacio. La sustancia infinita, Dios. La tercera sustancia en la metafísica cartesiana es Dios, la sustancia infinita. Descartes presenta varios argumentos para la existencia de Dios, siendo el más famoso el argumento ontológico. En términos simples, Descartes argumenta que la idea de un ser perfectísimo implica su existencia, ya que la existencia es una perfección y un ser perfectísimo no podría carecer de ninguna perfección. Los argumentos para la existencia de Dios. Descartes ofrece varios argumentos para probar la existencia de Dios. Estos argumentos no solo son centrales para su metafísica, sino que también son cruciales para asegurar la certeza del conocimiento humano. Si Dios existe y no es un engañador, entonces podemos confiar en nuestras facultades cognitivas y en la certeza de nuestras ideas claras y distintas.
El argumento de la causalidad en la tercera meditación. Descartes presenta el argumento de la causalidad. Argumenta que tiene una idea de un ser infinitamente perfecto, y esta idea debe tener una causa, siguiendo el principio de que una causa debe tener al menos tanta realidad como su efecto. Descartes concluye que solo un ser infinitamente perfecto podría ser la causa de esta idea. Por lo tanto, Dios, un ser infinitamente perfecto, debe existir. El argumento ontológico de Descartes se encuentra en la quinta meditación. Descartes argumenta que la existencia de Dios se puede deducir del concepto mismo de un ser perfectísimo. Afirma que la existencia es una perfección y que un ser que careciera de existencia no sería perfectísimo. Por lo tanto, si podemos concebir un ser perfectísimo, debe existir. La existencia es una cualidad necesaria de un ser perfectísimo. Al igual que la idea de un triángulo, incluye la propiedad de tener tres ángulos que suman 180 grados. La garantía de la veracidad divina, la existencia de Dios, es esencial en el sistema cartesiano porque garantiza la veracidad de nuestras percepciones claras y distintas. Descartes argumenta que Dios no es un engañador, porque el engaño es una imperfección, y un ser perfectísimo no puede ser imperfecto. Si Dios no es un engañador, entonces podemos confiar en nuestras percepciones claras y distintas, lo cual es crucial para el conocimiento seguro y cierto. La dualidad de sustancias, mente y cuerpo, una de las características más notables de la metafísica cartesiana, es su dualismo sustancial, que postula la existencia de dos tipos de sustancias distintas, la mente, res cogitans, y el cuerpo, res extensa. Este dualismo plantea varias cuestiones filosóficas sobre la naturaleza de la interacción entre mente y cuerpo y la realidad de las sustancias materiales. La distinción real Descartes introduce el concepto de distinción real para describir la relación entre mente y cuerpo. Una distinción real implica que dos cosas pueden existir independientemente una de la otra. Descartes sostiene que la mente y el cuerpo son realmente distintos porque podemos concebir la existencia de la mente sin el cuerpo y viceversa. La mente es una sustancia pensante no material, mientras que el cuerpo es una sustancia material no pensante. La interacción mente-cuerpo, una de las críticas más comunes al dualismo cartesiano, es el problema de la interacción mente-cuerpo. Si la mente y el cuerpo son sustancias completamente distintas, ¿cómo interactúan? Descartes sugiere que la glándula pineal, una pequeña estructura en el cerebro, es el lugar donde ocurre esta interacción. Sin embargo, su explicación no satisface a muchos críticos, quienes argumentan que es difícil entender cómo una sustancia no material puede interactuar causalmente con una sustancia material. El problema de la comunicación de sustancias es una extensión del problema de la interacción. Surge la pregunta de cómo una mente inmaterial puede tener algún tipo de efecto en un cuerpo material. La crítica sostiene que las propiedades inmateriales de la mente no pueden tener ninguna influencia sobre las propiedades materiales del cuerpo y viceversa. Aunque Descartes intentó abordar este problema, la cuestión sigue siendo un punto de debate importante en la filosofía de la mente. La metafísica y la ciencia Descartes también hace contribuciones significativas a la ciencia, especialmente en la física y las matemáticas. Su enfoque mecanicista de la física se basa en la idea de que todos los fenómenos naturales pueden explicarse en términos de la extensión y el movimiento de la materia. Este enfoque es consistente con su concepción de la res extensa como la sustancia fundamental de la materia. El mecanicismo cartesiano sostiene que todos los fenómenos físicos pueden explicarse mediante las leyes de la mecánica. Descartes rechaza las explicaciones aristotélicas basadas en las formas y los fines, argumentando que solo la extensión y el movimiento son necesarios para explicar los procesos físicos. Este enfoque mecanicista sienta las bases para el desarrollo de la física moderna. La geometría analítica en matemáticas. Descartes es famoso por desarrollar la geometría analítica, que permite representar problemas geométricos mediante ecuaciones algebraicas. Este avance revolucionó las matemáticas y proporcionó una herramienta poderosa para la física.
La geometría analítica refleja la concepción cartesiana de la realidad como algo que puede ser descrito mediante la extensión y las relaciones espaciales. Las críticas a la metafísica cartesiana. A lo largo de los siglos, la metafísica de Descartes ha sido objeto de numerosas críticas y reevaluaciones. Algunos filósofos argumentan que su dualismo mente-cuerpo es insostenible, mientras que otros critican sus argumentos para la existencia de Dios y su concepción de la realidad. Las críticas al dualismo. El dualismo cartesiano ha sido criticado por muchos filósofos, incluyendo a Baruch Spinoza y Gilbert Ryle. Spinoza, por ejemplo, argumenta que mente y cuerpo no son sustancias distintas, sino dos atributos de una única sustancia. Gilbert Ryle, en su obra, El concepto de la mente, acusa a Descartes de cometer un error categorial al tratar la mente como una sustancia separada del cuerpo. Las críticas a los argumentos para la existencia de Dios. Los argumentos de Descartes para la existencia de Dios también han sido cuestionados. Filósofos como Immanuel Kant y David Hume han criticado el argumento ontológico y el argumento de la causalidad. Kant argumenta que la existencia no es una propiedad o perfección que pueda añadirse a la idea de un ser perfectísimo. Hume, por su parte, critica la noción de causalidad utilizada por Descartes, argumentando que nuestras ideas de causalidad no pueden justificar la existencia de un ser infinito. La crítica a la idea de substancia. La noción cartesiana de sustancia también ha sido objeto de escrutinio. Algunos filósofos, como el ya mencionado Spinoza, rechazan la distinción de Descartes entre mente y cuerpo. En su lugar, Spinoza propone una visión monista en la que solo existe una sustancia con múltiples atributos, lo cual resuelve, según él, muchos de los problemas planteados por el dualismo cartesiano. Otros filósofos, como Leibniz, introducen conceptos alternativos como las mónadas para explicar la realidad de una manera que difiere de la visión de Descartes. La influencia y el legado de la metafísica cartesiana. A pesar de las críticas, la influencia de Descartes en la filosofía es innegable. Su insistencia en la duda metódica, la claridad y distinción de las ideas, y la búsqueda de una base indubitable para el conocimiento ha moldeado el pensamiento filosófico posterior. La distinción entre mente y cuerpo, aunque controvertida, ha sido fundamental en el desarrollo de la filosofía de la mente y la psicología. La filosofía moderna. Descartes es considerado el padre de la filosofía moderna precisamente por su enfoque en la subjetividad y la autoconciencia. Su método de duda y el énfasis en la certeza subjetiva marcaron un giro desde la filosofía medieval hacia un enfoque más individualista y crítico. Filósofos como Kant y Husserl desarrollaron sus propias filosofías partiendo de las bases establecidas por Descartes. La ciencia y la matemática. En el campo de la ciencia, las ideas mecanicistas de Descartes prepararon el terreno para la física moderna. Su geometría analítica sigue siendo una herramienta fundamental en matemáticas y ciencias. La visión cartesiana de la realidad como algo que puede ser descrito mediante la extensión y el movimiento influyó en el desarrollo de la física clásica. La psicología y la filosofía de la mente. El dualismo mente-cuerpo de Descartes también dejó una huella duradera en la psicología y la filosofía de la mente. Aunque el dualismo ha sido desafiado por teorías más recientes, como el materialismo y el funcionalismo, la distinción cartesiana entre mente y cuerpo sigue siendo una referencia importante en debates sobre la naturaleza de la conciencia y la identidad personal. Conclusión. La metafísica de Descartes, con su concepción de la realidad y la existencia de las sustancias, ha sido una de las más influyentes y discutidas en la historia de la filosofía. Su distinción entre la sustancia pensante y la sustancia extensa, junto con sus argumentos para la existencia de Dios, proporcionan un marco desde el cual se puede abordar una variedad de problemas filosóficos. Aunque su dualismo y algunos de sus argumentos han sido objeto de crítica, la importancia de Descartes en la historia del pensamiento filosófico y científico es innegable. Su búsqueda de certezas indubitables y su enfoque en la subjetividad y la racionalidad continúan inspirando y provocando reflexión en filósofos y científicos por igual.